varios grupos en la Argentina que estudian los vertebrados. Se reunieron en un taller hace algunos años en Tucumán y de allí surgió la idea de publicar este libro que ha editado EUDEM para conocer un poco acerca de qué están estudiando, qué estudian en Mar del Plata, qué estudian en los otros grupos en la Argentina. Hemos invitado a uno de sus responsables, Aldo Vasallo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Aldo, sabían que estaban trabajando en los mismos temas, pero no se conocían. ¿Se pusieron de acuerdo en algo? ¿Se sorprendieron con algo también en este encuentro en Tucumán? Sí, nos sorprendimos porque un poco como vos decís, uno conoce más o menos en qué trabaja la gente que está dentro del área nuestra de investigación. Digamos, dentro de la biología hay muchas disciplinas, pero en particular la morfología o la anatomía, ¿sí? Sabíamos quién trabajaba, pero el hecho de reunirnos en este taller, que fue a finales de 2015, nos permitió ver un poco más en concreto en qué trabajaba cada grupo de investigación en la Argentina, en diferentes universidades e institutos de la Argentina, ver en qué temas estaban trabajando, con qué metodologías, qué preguntas se hacían sobre su investigación. ¿Y ustedes, Aldo, acá en Mar del Plata, qué tema específico investigan? Acá específicamente nosotros trabajamos en un grupo de investigación que pertenece a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y a un instituto dependiente de CONICET que se llama Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, o sea, es un instituto de doble dependencia, depende de la universidad y depende del CONICET. Ajá. Y específicamente nuestro laboratorio trabaja sobre anatomía y morfología de un grupo de mamíferos sudamericanos que son conocidos como roedores cabiomorfos, que es un grupo que por ahí la gente lo conoce más de lo que el nombre dice. El nombre es un poco común. ¿Cómo podemos conocerlos? Y si uno conoce, por ejemplo, animales como los cuises, las vizcachas, los carpinchos, las liebres patagónicas, o sea, las maras, bueno, entonces ahí uno se da cuenta que en realidad los conoce, porque quien más que menos ha salido al campo y los ha visto, bueno, depende de en qué provincia viva, ¿no? Pero son animales que son conocidos en el campo. Apenas uno sale, se aleja de la urbe, se puede encontrar con ellos, ¿no? Ajá. Y seguramente quien está mirando los otros libros en este momento se pregunte ¿para qué están investigando a estos roedores o qué quieren saber de ellos? Bueno, el grupo en particular de estos roedores es muy interesante porque es un grupo de roedores estrictamente sudamericanos, ¿sí? En realidad habitan Sudamérica y el Caribe, ¿sí? O sea, islas del Caribe, pero están restringidos a esa área, no los encontramos en ningún otro continente. Y son muy interesantes desde el punto de vista evolutivo porque son roedores que habitan ambientes muy distintos. Claro. Por ejemplo, en Sudamérica, si uno piensa la diferencia que hay entre una selva amazónica, ¿sí?, y una estepa patagónica, ¿sí?, se puede imaginar que especies que habitan en ambientes tan distintos deben tener adaptaciones también muy diferentes, ¿sí? Y eso es lo interesante de este grupo de roedores, es que en términos evolutivos son muy diversos. Entonces, estudiándolos uno aprende un poco de la evolución biológica, ¿no? ¿Y se han ido extendiendo? ¿Cómo es que están desde el Caribe hasta Sudamérica? Bueno, es una pregunta interesante porque primero que no se sabe muy bien cómo han llegado, porque en el momento que llegan a Sudamérica estos roedores, o digamos los ancestros, sí, Sudamérica estaba aislada del resto de los continentes por mar, ¿sí? No, todos sabemos que la deriva continental ha producido grandes movimientos de las masas continentales, y en el momento en que se estima por restos fósiles, mediante restos paleontológicos, el momento en que se estima que estos roedores o los primeros roedores cabiomorfos llegaron a Sudamérica, deben haber llegado por mar, quizás arriba de vegetación flotante, o digamos casi por un azar, ¿sí? Pero atravesando distancias larguísimas. Probablemente atravesando distancias grandísimas, cosa que es bastante difícil de entender, pero quizás un evento así particular pueda darse y detrás de ese evento azaroso viene todo un proceso evolutivo de establecimiento de esas primeras formas en Sudamérica, dispersión por todo el continente, estamos hablando de millones de años, claro, ¿no? Sí. Y adaptación a los distintos ambientes, ¿no? Y en esto de también pensar cómo han llegado otras especies, los monos, por ejemplo, ¿son originarios de América? Bueno, es otro ejemplo parecido al de los roedores que hablábamos recién, porque los monos
que se los denomina monos del Nuevo Mundo, ¿no? Por esto de que el viejo mundo es Europa, Sí. África, Asia, y el nuevo es América, ¿sí? Los monos de Sudamérica se los denomina monos del Nuevo Mundo, ¿sí? También arribaron a Sudamérica hace cerca de 35 millones de años, hace mucho tiempo, en un momento en que Sudamérica también estaba aislada del resto de los continentes por grandes extensiones de mar. Así que también es un misterio saber cómo han llegado. Ahí el misterio es mayor porque es difícil pensar que pudieran llegar sobre vegetación. Sí, igual tenemos que pensar quizás en especies no del tamaño corporal que tienen algunas especies actuales. Ajá. Por ejemplo, el carayá, que es una especie bastante emblemática de mono sudamericano, creo que es bastante conocido, el mono aullador, Sí, ¿no? sí. El carayá es un animal de gran porte, pero hay otras especies que son de menor porte, así que quizás hayan sido especies de menor tamaño corporal que pueden haber venido sobre alguna vegetación flotante o balsas naturales o, digamos, eventos naturales que los hayan traído a este continente. ¿Y ustedes estudian todo esto con el objetivo de probar qué o de llegar a qué resultado? Principalmente los resultados que uno quiere llegar es comprender, como te decía antes, para el caso particular de un grupo de animales, cómo ha sido su evolución, ¿no? Eh, ¿Tiene que ver esto con la evolución humana o nada que ver? bueno, no directamente, Mm, ¿sí? O sea, la gente que estudia la evolución humana se focaliza en procesos o eventos que son particulares de la especie humana y de los primates, ¿sí? Pero hay, digamos, fenómenos evolutivos que son generales y que pueden aplicarse no solamente a un grupo de especies, sino a otras. Entonces, lo que suele ocurrir es que muchas veces estudiando un problema acotado, como puede ser la evolución de un grupo de organismos, uno puede sacar conclusiones generales y aplicarlas a otros grupos de organismos, ¿sí? Digamos, se pueden responder preguntas que trascienden el ámbito específico que uno está tratando. El tener que restringir o acotar el tema de investigación hoy en día es prácticamente una necesidad, ¿no? Porque hay tanta acumulación de datos que requiere la especialización. Pero por otra parte, también es bueno en algunos momentos levantar un poco la vista y ver qué se hace en otros lugares, que fue un poco el objetivo que lo- tuvo este taller, ¿no? claro, y en el taller, ¿qué encontraste que te sorprendiera? Que estén investigando en otro lado y que vos dijeras, mirá, esto realmente no lo sabía. Mira, personalmente me sorprendió gratamente, digamos, notar que se estaba trabajando muy bien en muchos grupos de investigación en morfología de vertebrados, ¿sí? Dentro de la Argentina, que se está trabajando muy bien y a un nivel, digamos, de preguntas y de aproximaciones en lo metodológico similares a los que podemos encontrar en otros países. Eh, Eso es un mérito, porque muchas veces los investigadores argentinos tenemos que manejarnos con presupuestos, con infraestructuras que, digamos, necesitan mucho más apoyo. Ujú. Entonces eso se suple con mucha voluntad de trabajo, y fue muy bueno ver que se estaba trabajando en ese tema específico también. En otros temas también, ¿no? No quiero decir que sea el único tema que esté bien tratado dentro de la ciencia argentina, pero en este caso en particular, digamos, fui gratamente sorprendido por este hecho, lo bien que se está trabajando en muchos grupos de investigación a lo largo de todo el país, ¿no? Me das pie para una pregunta que tenía pensada formularte en el transcurso de esta charla. Eh, Me parece, quiero entender en tu última respuesta, que hay un gran esfuerzo y esto de la creatividad, ¿no? Del argentino, de rebuscársela con pocos recursos. ¿Esto es algo a lo que están obligados ustedes? ¿No tienen todos los recursos que deberían tener o sí, pero además les suman ese talento? Es una pregunta difícil de responder en forma rápida, pero en general la ciencia y la investigación en la Argentina ha tenido muchos altibajos y ha estado siempre muy dependiente de la buena voluntad o convencimiento de los gobiernos, ¿sí? Eh,
Es una actividad, la actividad científica, la actividad universitaria, que requiere de un apoyo constante. Quizás no es necesario que haya millonadas apoyando la actividad, pero sí un mínimo y que sea continuo, ¿sí? Porque eso, digamos, los proyectos de investigación dan resultados a mediano y largo plazo. Entonces, el apoyo continuo es quizás más importante que un gran apoyo en un momento y después una baja, un altibajo. Eso es mucho más perjudicial que una continuidad y una certeza o un reconocimiento a mediano y largo plazo. Y bueno, la experiencia reciente nos muestra que todavía en la Argentina no está garantizado un apoyo continuo a la universidad y a la investigación. No es una cuestión de Estado, es decir, que continúe con los cambios de gobierno. Todavía no es una función de Estado. Pese a que, digamos, en el caso particular de los últimos años ha habido una continuidad. Vos sabrás muy bien que el ministro de Ciencia y Técnica del gobierno anterior es el mismo que de la actualidad, pero las condiciones cambiaron. Había objetivos que se habían planteado que están siendo descuidados, y hay que estar en un reclamo permanente para recordar que teníamos estos objetivos a mediano y largo plazo. Y esta falta de continuidad o de estabilidad, la certeza de no saber qué va a ocurrir el año que viene o dentro de 5 años, ¿no te ha tentado en lo personal a irte a trabajar a otro lado, a estudiar en otro lado, a investigar en otro país? En mi caso particular no, pero muchos colegas y compañeros de trabajo pasan por esa situación. Han pasado y pasan por esa situación. Sí. ¿Son muy diferentes las condiciones en Europa, por ejemplo? Depende, no es, digamos, depende qué situación o qué cosa uno quiera comparar. Son sistemas mucho más antiguos, son universidades que tienen siglos de antigüedad, entonces hay continuidad en ciertos aspectos. En otros aspectos, por ahí falta esa cosa que tenemos acá por ahí de que está todo más por hacer. Por ejemplo, digamos, la gente que estudia biología, bueno, Sudamérica y Argentina en particular, hay cantidad de especies por estudiar, por conocer, de ecosistemas por conocer cómo funcionan. Hay mucho más campo abierto en ese sentido por ahí que en otros lugares del mundo. O sea que es desparejo. Esto que comentabas previamente, a la falta de, por ahí, respaldo permanente, tiene que ver con quizá también una cuestión de desconocimiento o de ignorancia, no considerar desde niveles de poder o decisión la importancia, ¿no?, que tiene la investigación. Pero también tiene que ver con la falta de repercusión en general, ¿no? Porque estamos hablando de vertebrados. No creo que la mayoría de la gente conozca que hay grupos de investigación de vertebrados. Y quizá haga falta divulgar un poco también, ¿no?, lo que se hace. Ahí hay una falencia en la universidad de no divulgar, digo en la Universidad Argentina en general, ¿no?, Sí. los trabajos de sus investigadores. Sí, yo creo que la divulgación es algo muy importante y generalmente la descuidamos. El investigador generalmente comunica los resultados de su investigación a sus pares, que son otros integrantes de la comunidad científica, y descuida comunicarlo a la sociedad, que, bueno, en el caso de la educación y de la investigación sostenida por el Estado, sería casi una obligación ética, ¿no? O sea, hacer un esfuerzo por comunicar al mayor público posible. Ya sea tanto por el investigador, pero también a través de otros medios, como puede ser, por ejemplo, en este caso particular, Claro. se está dando a conocer un libro que en realidad es un libro especializado, pero bueno, quizás este programa lo vea no solamente el biólogo especializado en este tema, sino otras personas. Entonces, Es nuestro objetivo, sí. sí. Aldo, sos muy joven, obviamente, pero debe haber nuevas generaciones que están ingresando, intentando recorrer el mismo trayecto que vos hiciste. ¿Cómo ves a esos nuevos investigadores? ¿Trabajás con ellos? ¿Te interesa acompañarlos? ¿Se puede marcar alguna diferencia para no cometer los mismos errores? ¿Cómo ves ese tema?
Bueno, en lo personal, yo como doy clases en el grado, soy, digamos, profesor en la carrera de biología de la facultad, pero también dirijo estudios de posgrado, o sea que casi como que estoy en contacto con varias, digamos, edades generacionales. Y bueno, lo que hay es mucho entusiasmo, porque es una carrera, una disciplina que generalmente los estudiantes se acercan con mucho entusiasmo. La vocación es bastante fuerte y bueno, eso genera un clima de, de compartir, digamos, la pasión por conocer un grupo, digamos, digamos una disciplina en común, ¿sí? Eh, lo que por ahí uno trata de enseñar o trata de transmitir es esto de que la universidad es una institución que está cogobernada. Entonces, sus destinos están en gran parte también en nuestras manos. No solamente de los mayores o menores presupuestos que puedan venir de tal o cual gobierno, sino del rumbo que logremos fijar nosotros mismos como integrantes de la dirección de la universidad, ya sea como estudiantes, como docentes, como graduados o como no docentes. Uno, digamos, yo trato de transmitir también el hecho de participar en la gestión y en el gobierno de la universidad, ¿no? Pensaba en una de tus respuestas anteriores y recordaba algunas imágenes que he visto en algunos programas de estos de canales científicos, algunos elementos que uno se sorprende, ¿no? Que pueden utilizarse en la investigación. Recuerdo algunos casos en geología. En el caso de ustedes, las nuevas tecnologías les han aportado herramientas nuevas, les permiten avanzar con mayor celeridad en la investigación. Sí, sí, sí. La parte, digamos, de la metodología que llamamos nosotros o las técnicas que hay para analizar o conseguir nuevos resultados siempre son muy útiles y ahí siempre hay avances todo el tiempo. Son increíbles, digamos, los avances que hay. Por ejemplo, en el caso particular de la morfología de vertebrados, ¿no? Es una de las disciplinas más antiguas dentro de la ciencia, ¿no? O sea, los primeros anatomistas alemanes o ingleses, bueno, se manejaban con un bisturí y Claro, haciendo disecciones y claro. dibujando la anatomía, interpretándola, ¿no? Y hacían muy buenos trabajos. Hoy en día, además de eso, existen otras técnicas de abordaje como bueno, diferentes tipos de microscopía, análisis de filmación en alta velocidad, digamos, tomografías, o sea, equipamiento desarrollado para la medicina, pero que puede ser utilizado también para la anatomía de vertebrados, que permiten abordar preguntas muy, muy interesantes. Investigando tu trayectoria, Aldo, en los últimos días, me enteré que diste una charla sobre caballos. Los caballos no son originarios de América. Bueno, qué pregunta esa, porque en realidad en Sudamérica originalmente sí había caballos que llegaron al continente sudamericano, ¿sí? Cuando se establece un nexo entre Sudamérica y Norteamérica. Ingresaron caballos que si uno los viera en el campo no los diferenciaría de los caballos que sí conocemos en la actualidad, que son todos, digamos, de alguna manera descendientes de los caballos que trajeron los españoles. Claro, claro. Y que después se reprodujeron y se aclimataron a Sudamérica, ¿sí? Pero ¿Y qué pasó con esos caballos? bueno, esos caballos, al igual que otros mamíferos sudamericanos, que son bastante conocidos o emblemáticos, como por ejemplo los gliptodontes, que son esas especies de mulitas gigantes, ¿sí? O los megaterios, que habitaban la zona acá de Mar del Plata, sufrieron una extinción hace relativamente poco tiempo, unos 8.000 o 10.000 años, y desaparecieron, ¿no es cierto? Digamos, los últimos restos que se encuentran de caballos nativos de Sudamérica, o digamos, con más tiempo de vida en Sudamérica,
porque digamos, los caballos sudamericanos llegaron acá hace unos 2 o 3 millones de años, o sea, bastante tiempo más que el arribo de los caballos por parte de los españoles, ¿no? Que son 500 millones de años, 500 años, 500 años, 5 claro, siglos, ¿no? Estamos claro. hablando de 2 o 3 millones de años. Bueno, esos caballos evolucionaron en Sudamérica y hace unos 8 o 10 mil años se extinguieron, ¿sí? O sea, ya no queda ningún representante vivo de esos caballos que sí coexistieron con los pueblos originarios de Sudamérica, o sea, los primeros hombres que colonizaron el continente sudamericano coexistieron con estos caballos. ¿Cabalgaban? No se puede saber, porque, digamos, dentro de los restos paleontológicos de campamentos utilizados por estos hombres, no hay evidencias de arreos o monturas o algo que pudiera permitir pensar que los montaban. Sí los comían. Eso sí se sabe por en qué estado se encuentran muchos huesos de caballos y otros animales en estos campamentos fósiles, ¿sí? Se puede saber que fueron por ahí asados o que fueron trabajados de alguna manera. Entonces, sí podemos saber que estos caballos formaban parte de la dieta de estos pueblos originarios de Sudamérica. Pero no podemos saber si los cabalgaban. Lo que sí sabemos es que los pueblos originarios en tiempos más recientes sí incorporaron al caballo para... Claro. ¿no? O sea, eso lo podemos saber ya, pero por registros históricos, ¿no? Aldo, ha sido un gran gusto tenerte en los otros libros. En otro encuentro vamos a hablar de otro vertebrado en extinción, aquel que no usa teléfono celular en esta época. ¿Te parece bien? Está bien, serían pocos casos particulares. El tuyo. El mío. Muchas gracias. Gracias a vos.